Lo he titulado El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Como saben ustedes, todos los pecados traen consecuencias. Unos traen consecuencias familiares o matrimoniales, otros traen consecuencias espirituales. En fin, todos los pecados traen consecuencias. Y quiero que vengan conmigo al libro de Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 30. Ahí vemos un episodio que podemos decir el censo, podemos titularlo el censo que el rey David hizo con su pueblo Israel. Capítulo 21 del Primero de Crónicas, vamos a leer ese capítulo completo y luego vamos a ir viendo qué enseñanzas contiene, ¿verdad? Porque son muchas las enseñanzas que contiene y todas en referencia al título del mensaje, el pecado y sus consecuencias. Dice así, ¿lo han encontrado? Primero de Crónicas, capítulo 21. Amén. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese, ¿qué cosa? Censo en Israel o de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado en Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel, ¿cuántos habían? 1.100.000 que sacaban espada. ¿Y de Judá cuántos? 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era, ¿cómo era? Abominable a Joab. Joab era el general. Asimismo, esto desagradó ¿a quién? A Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió del mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano.
extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y en el altar del holocausto estaba entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Bueno, pues aquí tenemos un episodio más de la vida del rey David. El rey David, como saben ustedes, hermanos, fue un guerrero, fue un gran guerrero. Por donde quiera que David iba de victoria en victoria. Ustedes saben también que David había sido en su juventud muy valiente, y que había incluso matado al gigante Goliat, al que todos los soldados del pueblo de Israel le tenían miedo. Pues ahora David está reinando, y David ha derrotado, porque tiene un ejército poderoso, ha derrotado a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los sirios. Nadie podía enfrentarse al ejército de David, porque era un ejército muy poderoso y tenía mucha fuerza, y tenía un general tremendo como era el rey David. Y cuando uno va de victoria en victoria, no debe confiarse. No nos debemos de confiar cuando las cosas nos van bien y vamos de victoria en victoria. David se está confiando, y ante tanta borrachera de éxitos militares, David hizo que su corazón se enorgulleciera y que le subiera el orgullo a la cabeza. Y cuando el orgullo se le sube a la cabeza, muy pronto viene la caída. Dice Proverbios 16, a ver quién me busca Proverbios capítulo 16, versículo 18, y me lo lee fuerte para que todos lo oigan.
Cuando el orgullo se sube a la cabeza, muy pronto viene la caída. ¿Quién encontró? Proverbios 16, 18, ¿qué dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez del espíritu. Muy bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué cosa? La altivez de espíritu, el creerse que es grande, poderoso. ¡Ah! ¿Quién como yo? Por eso digo que cuando una persona se vuelve orgullosa, le está abriendo una puerta al diablo. Y el diablo, cuando hay una puerta abierta, no se pierde la oportunidad. El diablo va a entrar en el corazón. Seguro que sí. Y aquí vemos en el verso 1, como dice la palabra de este capítulo que hemos leído: pero Satanás se levantó contra Israel. Y Satanás incitó a David a que hiciese censo en Israel. Satanás quería que David cayera delante de la presencia de Dios y que fuera derrotado. Y por eso Satanás lo incitó, lo estimuló, lo animó. Sí, hombre, mira, a ver, haz un censo y haz un recuento para que sepas cuántos soldados tiene tu ejército. ¡Wow! Tu ejército es tremendo, tu ejército es poderoso. Nadie, ni filisteos, ni amonitas, ni amorreos, ni los sirios, nadie te ha podido vencer hasta ahora. Recuéntalos, porque el diablo lo que quería era que David los contara y dijera: oh, sí, yo y mi ejército, En lugar de darle la gloria a Dios, el diablo quiere que se le dé la gloria al hombre, porque desde el momento que se le da la gloria al hombre, ya todo se viene abajo. Aunque el Espíritu de Dios estaba sobre David, y David era un fiel servidor de Dios, y David también dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, eso no significaba que no iba a ser tentado. Usted y yo seremos tentados. Usted y yo vamos a ser incitados, tentados por el diablo a pecar, aunque tengamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y nos guía, pero desde el momento que nosotros confiamos en nosotros mismos, decimos: no, yo puedo, yo sé, yo me las arreglo, pues entonces ahí viene el orgullo, entra el orgullo y prescindimos de Dios y confiamos en nosotros, y entonces ¡pum!, viene después la caída, como hemos leído en el proverbio que se leyó anteriormente. Así que David cayó en varias ocasiones. David también cayó en adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y mató a su marido, a Urías. A David se le metió en su corazón el amor por la fama, el amor por la grandeza militar. Hay un comentario que dice que las 3 Fs son los 3 peligros que tiene el varón de Dios, y que son la fama, las faldas y el dinero. La fama, la gana de ser grande, espléndido, y de que todo el mundo se rinda ante el hombre. El otro es las faldas. Las faldas quiere decir las tentaciones sexuales, las mujeres. Y el otro es las finanzas, es decir, el poder económico. Y David cayó varias veces. A pesar de ser un hombre de Dios, David cayó por la fama, es decir, por el deseo de ufanarse, de vanagloriarse, de jactarse por la fuerza militar tan poderosa que tenía. Más de 1,5 millones de soldados bajo sus órdenes. David también cayó por la segunda F, por la de las faldas, es decir, por la pasión sexual, que cayó con Betsabé, que eso es otra predicación, que ya ustedes saben a la historia que me refiero. David pecó incitado por Satanás. David quería saber con cuántos guerreros él contaba en su ejército, para inflarse, para vanagloriarse, para presumir de grandeza militar, como hacen hoy en día las potencias militares. Ahí vemos a Putin, a Trump y a tantos otros líderes mundiales
Rusia, los Estados Unidos, China, Corea del Norte, estos países se gastan grandes fortunas, incontables fortunas de dinero para tener el ejército más grande del mundo, los misiles más poderosos con cabezas nucleares. La rivalidad militar que existe hoy en día es impresionante. Todos los ejércitos y los países del mundo luchan por tener las mejores armas, los mejores misiles, las armas más poderosas, más destructivas. Pero esto no es nuevo, esto ya era en la época del rey David y mucho antes. El ser humano, el orgullo es un pecado muy antiguo. El deseo de la grandeza, del poder. Y si Dios había dado tantas victorias al ejército de David lo que tenía que haber hecho era haberse enorgullecido de que tenía un Dios grande, un Dios poderoso. Porque las victorias de David no eran por el ejército de valientes que él tenía, ni por lo numeroso de su ejército. Era porque Dios estaba con él. Pero la tendencia de los seres humanos siempre es a exaltar al hombre, a exaltar al ser humano, a darle gloria y honor al ser humano, al ejército de hombres. Y eso es orgullo. Eso es poner los ojos en la fuerza humana. Nosotros no podemos poner nuestros ojos en la fuerza humana. Dios no se regocija en la habilidad humana, en la sabiduría humana, en los talentos, en los dones que la persona pueda tener. ¿Quién me puede leer el Salmo 147:10? Por favor, Salmo 147:10. ¿Qué dice? Muy bien. Que el Señor no se deleita en qué cosa, en la fuerza del caballo o en la velocidad del caballo, que es muy habilidoso, ¿verdad? Ni se complace en la agilidad del hombre. Subraye ese proverbio porque es muy importante, hermano, que lo tenga en cuenta, que Dios no se complace en la habilidad del hombre o en la agilidad del hombre, ni en la fuerza ni la velocidad del caballo. Eso a Dios le trae sin cuidado. Dios lo que se complace es en que uno se humille delante de Él y le dé la gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que hay personas muy habilidosas en el mundo? Y usted entra en internet y ve gente con unas habilidades impresionantes, ve gente con una habilidad para cantar extraordinaria, ve gente con una habilidad para predicar impresionante, con una habilidad para pintar y para hacer dibujos impresionante. Ve gente con una habilidad para tocar un instrumento. Y estas personas impresionan a los hombres con su arte, con su habilidad, con su sabiduría. Nos quedamos boquiabiertos viendo lo bien que cantan, lo bien que tocan el instrumento, lo bien que pintan, lo bien que construyen, lo bien que hacen las cosas, y uno se queda diciendo, madre mía, es increíble. Los carpinteros lo que hacen. Entren en internet y verán la habilidad de los carpinteros, la habilidad de los albañiles, la habilidad de los pintores, la habilidad de los músicos, la habilidad de todos los profesionales, lo perfeccionistas que son y las cosas tan maravillosas que hacen. Uno se queda diciendo, ¿cómo es posible que pueden hacer eso? Y no decimos nosotros que esas habilidades estén mal o que eso sea pecado. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no podemos endiosar, no podemos exaltar a la persona que tiene esas habilidades extraordinarias, no la podemos exaltar. En todo caso, a quien habría que exaltar es al Dios Todopoderoso, que es el que le ha dado la habilidad a esa persona. Hay que exaltar al Dios del cielo, que es en realidad el que le ha dado la habilidad al hombre. Y David también lo que tenía que haber hecho era exaltar a Dios y decir, gracias Dios, gracias Dios. Si soy un guerrero valiente y si tengo un ejército numeroso y poderoso, es porque tú me lo has
permitido, no por mis habilidades, ni por mi fuerza, ni nada de esto. Pero Satanás quería que David se vanagloriara, porque desde el momento que se vanagloria, entonces cae. Por eso dice el verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Entonces, como digo, habilidades impresionantes. Qué bien predica el hermano, qué bien canta, qué bien toca el órgano o el saxofón o la batería o lo que fuera. Qué bien pinta este hermano, qué bien enseña las cosas, cuánta sabiduría tiene, qué fuerza tan grande tiene este hombre, qué guapa es esta mujer, qué listo para hacer negocios es este hombre, cómo Dios lo utiliza con sanidades y con milagros. Pero hermano, tiene que darle la gloria a Dios siempre, no se la dé nunca al hombre, désela siempre a Dios. No crea que porque esa persona tiene tantos dones, tantos talentos, tantas habilidades, es que Dios aprueba todo lo que esa persona hace. A lo mejor es súper habilidoso tocando un instrumento, o pintando, o predicando, o cantando. Pero eso no significa que Dios esté de acuerdo con todo lo que ese hombre piensa, hace y dice. Los talentos, las habilidades y los dones no impresionan a Dios. A los hombres sí que nos impresionan, pero a Dios no le impresionan. Y como dije, la tendencia natural del ser humano es exaltar al hombre. ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien canta! Como decía un predicador en una ocasión, dice que decían en una iglesia, va a venir el gran siervo de Dios, va a venir el gran siervo de Dios a predicar. Y alguien le dijo, no es así, no es va a venir el gran siervo de Dios, es va a venir el siervo del gran Dios, que es muy diferente. El siervo pequeño del gran Dios. No el gran siervo del Dios pequeño, no, es el siervo pequeño del gran Dios. El adjetivo calificativo de grandeza le corresponde al Señor, aleluya. El versículo 2 y 3 de este capítulo de Primera de Crónicas 21, donde estamos leyendo, dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, porque Berseba y Dan eran los dos extremos del territorio. Desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab a David, cuando David le da esa orden a Joab, que era el general del ejército, Joab le dice, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado en Israel? No está bien que ordene hacer ese censo. David es advertido, antes de pecar ya es advertido de que lo que él piensa hacer no proviene de Dios. El censo no era de Dios. El censo sería para pecado en Israel. David sabe que el censo no es de Dios, pero David quería alimentar su orgullo, alimentar su vanidad, vanagloriarse en el número de soldados que tenía su ejército. Eso es lo que él quería. Inflarse, porque eso es muy dulce para la carne. Y a veces las ganas de satisfacer nuestro orgullo, las ganas de satisfacer nuestro egoísmo, nuestro yo, es más fuerte que el disponernos para hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Tenemos que disponernos para hacer la voluntad de Dios, hermano. No para salirnos con la nuestra, no para satisfacer nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro capricho. No, hermano, no haga eso. David está siendo incitado
a que se levante, a que se enorgullezca, a que presuma de tener un ejército fuerte, poderoso, una multitud de soldados tremendos, valientes, para jactarse, para vanagloriarse. Y se le advierte, dice, no lo haga, no haga eso, rey, señor mío, le dice Joab. Pero él dice, sí, lo voy a hacer, ¿cómo que no? Aquí el que manda soy yo. Y Joab le advierte, pero como dije, las ganas de satisfacer su orgullo, su ego, su vanagloria, era más fuerte que el hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces tú y yo también somos incitados por Satanás para hacer algo que sabemos de antemano que no es la voluntad de Dios. Pero como estamos en la carne, cuando una persona no ora, cuando una persona no busca a Dios, el diablo se aprovecha de esa debilidad y lo tienta para que le dé rienda suelta al orgullo, al pecado, a la vanagloria. Y se ve que David aquí pues tuvo un bajón, no estaba en el espíritu, no estaba quebrantado, porque todos nosotros pasamos por momentos altos y por momentos bajos, volvemos a bajar, volvemos a subir y somos en cierta manera inestables emocionalmente hablando. Y David siempre estaba en el espíritu, pero cuando dejaba de orar, el diablo se aprovechaba de esa debilidad y lo incitaba, en este caso, a hacer un censo para que después viniera juicio sobre el pueblo de Israel, o lo incitaba a cometer adulterio con la mujer de Betsabé, la esposa de Urías, como lo hizo. Por eso digo que a veces las ganas de satisfacer nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo, nuestro capricho, es más fuerte que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero que ojalá que todos estemos en el Espíritu y podamos decir en cada momento, las 24 horas del día y los 365 días del año, podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, renunciando permanentemente a nuestra propia voluntad. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. O sea que cuando David dijo, hagan censo, Joab le dice, hombre, pero por favor, ¿cómo se te ocurre? Rey, señor mío, no, eso no está bien, eso es un pecado. Yo digo que hagan censo y aquí yo soy el que mando y aquí yo soy el rey. La orden del rey dice que pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos dice que no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab, que era el general. Dice, este rey, mira lo que me manda hacer. Pero bueno, como él tiene el mando, pues hay que obedecerle, porque si no, nos corta la cabeza. Y eso no solamente desagradó a Joab, sino también desagradó a Dios, como dice el versículo 7. Entonces el rey David se sale con la suya y su orden, que fue muy fuerte para sus soldados, ellos la tuvieron que obedecer aunque no les gustara. Y ahora que ya ha dado el rey satisfacción a su orgullo, conociendo que tiene más de 1,5 millones de soldados que sacan espada y que son soldados valientes en el pueblo de Israel, ahora que ya ha dado satisfacción a su orgullo, ese conocimiento de saber que hay más de 1,5 millones de soldados en su ejército, ese conocimiento ya no le trae satisfacción, al contrario, le trae carga de conciencia. Ese conocimiento, antes de saberlo, era dulce. Y David decía, oh, ¿cuántos? ¿Tendré 1,000,000? 1,200,000, 1,300,000, y estaba deseoso, loco por saber cuánta cantidad de soldados había. Pues ahora que ya sabe la cantidad
de soldados que tiene su ejército, fíjate tú qué cosa. Ahora ya ese conocimiento que antes le daba tanto gozo saberlo, ahora ya lo que sucede es que ese conocimiento le trae amargura, le trae carga de conciencia. David reconoce su pecado. En versículo 8 en adelante dice entonces, del 8 al 12 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Ahora sí lo reconoce. Ya lo sabía desde antes, pero se le metió el orgullo. Y cuando el orgullo está en una persona, no hay manera de hacerla reconocer su pecado. Y eso pues lo he visto yo también como pastor cuando estoy dándole consejos a las personas, ¿verdad? Porque suelo darle consejos a los miembros de la iglesia y hemos tenido miembros aquí en la iglesia a los que le hemos dado un consejo. Mira, hermano, eso no es así. Y el hermano está en la carne y dice, no, sí es así porque yo creo, porque... Y que no, que estás equivocado, que no estoy equivocado y tal. Y como uno no le aprueba sus designios, sus decisiones, pues se enoja y se va de la iglesia porque él lo que quería o ella lo que quería era que le aprobara su pecado. Y yo no le puedo aprobar el pecado a nadie, ni a mí mismo, porque el pecado es abominación delante de los ojos de Dios. Entonces David dijo, he pecado gravemente, te ruego, Señor, que quites el pecado, borra mi pecado. Y verso 9 dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, el vidente era el profeta, el hombre de Dios que le decía a David las cosas que él debía de hacer o de no hacer. Dice, verso 10, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, número 1, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, número 2, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Número 3, mira pues qué responderé al que me ha enviado. David, como digo, reconoce su pecado. Pedir perdón es bueno, pero no crea que por pedir perdón usted se va a librar del castigo, de las consecuencias de su pecado. El título del mensaje dice, ¿cómo dice? El pecado y sus consecuencias. ¿Hay que pedir perdón cuando uno peca? Naturalmente, faltaría más. Claro que tiene uno que humillarse, claro que tiene uno que pedir perdón y arrepentirse de todo corazón. ¿Pero eso le libra de las consecuencias del pecado? No. Eso no nos libra de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado van a venir. Y si tú cometes adulterio contra tu esposa o contra tu esposo y después te arrepientes, pues sí, a lo mejor tu esposa o tu esposo te perdona y Dios te perdona, pero eso trae consecuencias. Eso trae frialdad, distanciamiento en el matrimonio. Eso puede traer incluso hasta la ruptura definitiva del matrimonio. Algunas personas se quejan y dicen, pero Señor, si yo ya te pedí perdón de mis pecados y te pedí perdón de mis maldades, ¿por qué tengo que ir ahora a la cárcel? ¿Por qué tengo que sufrir las consecuencias? Y hemos conocido de casos de hombres que han estado dedicados a la delincuencia y han hecho atracos y asaltos y todo eso, y bueno, todo eso ha quedado registrado en los juzgados y la persona está libre por ahí. Pasaron 4 años o 5 años de todas esas fechorías y de todas esas maldades que hizo la persona, y al 5.º año pues lo llaman del juzgado, venga, tiene que
tiene que ir a la cárcel a pagar por todas estas maldades que hizo 4 o 5 años atrás, y la persona dice, no, pero si ya yo estoy rehabilitado, ya yo dejé ese mundo de pecado, ya yo dejé ese mundo de delincuencia. Sí, pero tiene que pagar las consecuencias por lo que hiciste. Es así. El pecado trae consecuencias dolorosas. Si usted fue valiente para pecar, ahora tiene que ser valiente para asumir y aceptar las consecuencias del pecado. Amén. Las consecuencias del pecado. Y Dios le dice, a través del profeta, le dice al rey David, elige el castigo con que vas a ser castigado. Fíjate que lo sabio que es Dios, lo sereno que es Dios, cómo Dios tiene todo controlado. Le dice al profeta Gad, ve y dile a David que tiene 3 opciones, que elija una de las 3, porque lo voy a castigar sí o sí, le guste o no le guste. Elige el castigo con que vas a ser castigado. A ver, ¿qué prefieres, David? ¿3 años de hambre en todo el país? ¿O prefieres 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de los adversarios? ¿O prefieres 3 días la espada de Jehová, es decir, la peste en la tierra? Y cuando el profeta Gad le dice a David que elija entre esos 3 castigos, David entra en una gran angustia y se pone angustiado y se pone triste. En el verso 13 lo dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ah, sí, ahora estás en grande angustia. Ahora estás en grande angustia porque tienes que elegir, y los 3 castigos son dolorosos. Los 3 son dolorosos. Si es 3 años de hambre, imagínate, es muy largo. 3 años pasando hambre todo el pueblo. O 3 meses derrotado por los filisteos, los amorreos y todos los enemigos del pueblo de Israel. O 3 días con la espada de Jehová y que venga la peste sobre la tierra. Ay, Dios mío. Menudo dilema, menudo problema, menuda angustia tiene el rey David. El pecado trae angustia, ¿verdad? Al principio el diablo lo incita, hazlo, haz el censo, porque eso es muy dulce, eso es, cómetelo, igual que cuando la serpiente tentó a Eva, le dijo, cómetela, mira lo buena que es, míralo, pégale un mordisco solamente a esa fruta, no va a pasar nada, cógelo, y ella se dejó seducir y pecó. Y eso lo ha hecho el diablo con muchas personas. Le dice a un hombre, mira qué guapa está esa chica, no es tu mujer, pero ella no se entera, vete con ella. Y a los hombres, a las mujeres, el diablo nos tienta. Y en ese momento de ceguera espiritual, en ese momento de carnalidad, la persona no ve las consecuencias del pecado, lo único que ve es la oportunidad que se le está presentando de autosatisfacción propia, de satisfacer su orgullo, de satisfacer su pecado. El pecado del rey lo va a sufrir toda la población. Los aciertos del rey, las victorias del rey David fueron una bendición para el pueblo de Israel. Pero los pecados del rey David también fueron un problema para el pueblo de Israel. Y esto es así, hermanos. Cuando una persona está en autoridad, las bendiciones son para todo el pueblo y las consecuencias o el pecado también es para todo el pueblo. Aquí vemos que el rey David, por el hecho de ser la autoridad, ha cometido un pecado y ha hecho un censo sobre el pueblo de Israel, pues las consecuencias no van a venir sobre él solamente, por supuesto que también, y más fuerte sobre él, pero van a venir sobre todo el pueblo. 70,000 hombres van a morir por el pecado de hacer el censo del rey David. 70,000 hombres, todo el pueblo, una gran cantidad de personas del pueblo van a morir. Entonces, por eso es que digo que cuando el rey
hace una cosa buena cuando el rey David, antes de ser rey, mató al gigante Goliat. Eso fue una bendición para el pueblo de Israel. Todo el pueblo se regocijó y todo el pueblo estuvo de victoria en victoria. Pero cuando David comete un pecado, las consecuencias de su pecado vienen sobre él y sobre el resto del pueblo también. Y es por eso, hermanos, es por eso que la palabra del Señor nos invita a orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Abre su Biblia ahí en Primera de Timoteo 2, 3. Mire lo que dice, del 1 al 3, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Que oremos por el rey y por todos los que están, el presidente del gobierno, por todas las autoridades que están en eminencia, es decir, que están ejerciendo cargos de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Es decir, que cuando nosotros como ciudadanos oramos por el rey, por el presidente del gobierno, por los concejales y consejeros y todas las autoridades, en cierta manera eso nos beneficia a nosotros, porque si estas personas actúan correctamente, si el presidente del gobierno actúa correctamente y el rey actúa correctamente, ¿quiénes son los beneficiarios sino los ciudadanos? Pero si el rey se equivoca y mete la pata y hace una tontería y hace un disparate, o el presidente del gobierno, ¿quién sufre las consecuencias? Nosotros, el pueblo también. Entonces, la autoridad, en este caso David, rey de Israel, si él hacía algo bueno, esa bendición venía sobre todo el resto del pueblo. Pero igual si él hacía algo malo, como en este caso con lo del censo, todo el castigo venía también sobre todo el pueblo. Y esto es así. Si yo como pastor, que tengo autoridad espiritual sobre la congregación, hago una tontería, hago un mal testimonio, la vergüenza viene sobre toda la iglesia. Pero si yo hago algo correcto como pastor y me mantengo firme en la verdad, la honra y la bendición viene también sobre toda la iglesia. Es así. Y usted como padre tiene autoridad también sobre sus hijos. Y si usted ejerce su autoridad paternal correctamente, la honra y la bendición y los efectos beneficiosos de haber procedido correctamente como padre vienen sobre su esposa y sobre sus hijos. Pero si usted como padre es un adúltero, es un fornicario, es un cabra loca, un cabeza liviana, entonces todas sus maldades van a tener efectos dañinos sobre sus hijos y sobre su esposa y sobre toda su casa. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Según lo que nosotros hagamos, así recibe el pueblo, bendición o maldición. El rey hizo mal, hizo el censo, y las consecuencias las sufre él, por supuesto, pero también todo el resto del pueblo. El versículo 14, el 13 ya lo leí, el 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y bueno, pues Dios dice: uy, estoy castigando. Pero mira, a pesar de que David era carnal y cometió el pecado, él supo escoger bien. Dijo: 3 años de hambre, ¿qué va? Se morirá mucha gente en 3 años de hambre. No, ese castigo no me gusta. Bueno, y 3 meses ser perseguido por los filisteos, los amorreos y todos los enemigos del pueblo de Israel. Esa gente también nos acabarán con nosotros. No. Bueno, 3 días la peste de parte. Bueno, sí, eso sí, y en las manos del Señor. David fue sabio en ese sentido. Dice: bueno, yo sé que si Dios me castiga,
A lo mejor cuando el castigo va por la mitad, le pido perdón y me humillo, y entonces el castigo de los 3 días a lo mejor se reduce a 1 día o a día y medio. Mira, mejor elijo el castigo, caer en las manos del Señor, que Dios me castigue a mí y a todo el pueblo. Y es elegir entre lo peor y lo menos malo. Es decir, no había una bendición, tenía que elegir entre 3 clases de castigo. Las 3 eran malas, pero la menos mala era caer en las manos del Señor. Esa es la menos mala, y David en ese sentido fue sabio y eligió, dice, bueno, pues que caiga yo en las manos de Jehová, porque yo sé que Él es misericordioso. Pero los filisteos, los amorreos, no, esos nos matan a todos nosotros, y 3 años de hambre, uy, Dios mío, eso es mucho. Entonces mira la sabiduría de David al seleccionar el castigo menos dañino para él y para todo el pueblo de Israel. Entonces, no vale la pena por un momento de placer pecar. No vale la pena pecar por un momento de placer, porque por un momento de placer después viene una larga angustia. Y fíjense ustedes, por David darse el placer, entre comillas, carnal, material, de alimentar su orgullo, ahora todo lo que tiene que sufrir por 5 minutos de placer, ahora tiene que sufrir durante 3 días el castigo de Jehová, o durante 3 años el hambre, o durante 3 meses ser perseguido por los enemigos del pueblo de Israel. Entonces no vale la pena pecar y deleitarse en el pecado. No vale la pena pecar por 5 minutos de placer, después arruinas tu matrimonio. Por 5 minutos de placer, después traes una carga de conciencia que te va a durar por largo tiempo. El castigo es muy poderoso, pero el castigo también es necesario. El castigo es necesario, Dios nos tiene que castigar, y el castigo, hemos dicho en numerosas ocasiones, que es un gesto del amor de Dios. Dice que al que Dios ama, ¿qué hace? Lo castiga, lo disciplina, precisamente porque lo ama. Y cuando tú castigas a tu hijo es porque lo amas. Si tú no lo castigas, quiere decir que no lo amas. Castígalo cuando él se lo merece. Voy terminando ya. Bueno, ya leímos todo el capítulo antes, pero en los versículos 18 al 30 vemos que David compra la era de Ornán y los bueyes para sacrificar ofrenda y para calmar así la ira de Dios, que Dios está muy enfadado con David. Y entonces David habla con Ornán, este hombre que era un ciudadano del pueblo de Israel, y le dice, mira, tú ves la plaga que está viniendo sobre el pueblo de Israel, véndeme esta zona, este terreno, porque quiero levantar aquí un sacrificio y ofrecerle un sacrificio a Dios por el pecado que he cometido, decirle, Dios, perdóname, mira, te ofrezco este sacrificio. David no quiere que le regale, porque Ornán quiere regalarle el terreno. Dice, sí, coge el terreno, ahí lo tienes, y yo te regalo los bueyes y la leña y el trigo para el sacrificio, cógelo todo, claro que sí, cómo no, faltaría más. Pero David en el verso 24 de este capítulo que hemos leído, dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si el pecado lo he cometido yo, dice David, ¿cómo ahora tú vas a pagar las consecuencias del pecado y tú vas a tener que ser el que pones el lugar para ofrecer el sacrificio, los bueyes, el trigo, la leña, todo? No, yo te lo pago. No, coge lo que yo te lo regalo gratis. No, yo te lo pago. Mira, vamos a hacer una valoración, esto vale tanto dinero, pues aquí tienes tu dinero. Y David pagó a Ornán
el costo del terreno y del sacrificio, donde él levantó una ofrenda al Señor para aplacar la ira de Dios, porque Dios estaba muy enfadado, muy enfadado con David. Entonces la única manera de aplacar la ira de Dios era obviamente el arrepentimiento, número uno, y también número dos, presentarle un sacrificio, Señor, un sacrificio por el pecado. Y allí le presenta a David un sacrificio a Dios. Claro que el profeta le dio instrucciones y todo fue ordenado por Dios. Dile que vaya y presente un sacrificio y que esté de verdad arrepentido. Él ya estaba arrepentido, pero le faltaba presentar un sacrificio para que el castigo, es decir, la peste que estaba viniendo sobre el pueblo de Israel, se detuviera. Ya habían muerto 70,000 hombres por el pecado de haber hecho el censo. Por el pecado de David está muriendo el pueblo, y eso le duele muchísimo a David. Y entonces David, humillado, pide perdón: Señor, que la ira tuya caiga sobre mí y sobre mi familia, pero esta gente, ¿qué han hecho estas ovejas, Señor? Estás castigándolos a ellos por mi pecado, esto me duele demasiado, Señor, no sigas. Y entonces Dios, a mitad del castigo, probablemente había pasado ya un día y medio, y Dios le da orden al ángel de la destrucción que detenga el castigo. Y el castigo se detuvo. A mitad de castigo aproximadamente, David le presenta el sacrificio a Dios y Dios detiene el castigo. Y ahí tiene David razón, en el sentido de que él dice: que caiga yo en manos de Jehová, que me castigue el Señor, porque yo sé que cuando Él me está castigando le voy a dar pena, y a lo mejor en lugar de castigarme durante 3 días, me castiga solo durante 1 día o 2 como máximo, pero Él es bueno y Él me va a perdonar, y cuando me esté castigando va a tener compasión de mí y no va a completar todo el castigo que me merezco, ¿verdad? ¡Qué bueno es el Señor! Amén. Aleluya. Entonces, hermano, subraya también ese versículo 24, la última línea del versículo, donde dice: ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Que tú no sacrifiques holocausto que nada te cueste. Es decir, paga el precio. Paga el precio. Si fuiste valiente para cometer el pecado, asume las consecuencias del pecado y paga el precio. No que lo pague otro por ti, no, págalo tú por ti mismo, porque el pecado fue tuyo. Porque a nadie le gusta recibir las consecuencias de su pecado, y todos tratamos de echar enseguida balones fuera. No, pues es que y empezamos a justificarnos y a sacar argumentos para mitigar el castigo. Pero no, tenemos que decir: bueno, Señor, si me lo merezco, y si tú consideras que necesitas castigarme, pues Señor, castígame lo que me tengas que castigar, porque eso seguro que a la larga me va a hacer mucho bien y me va a purificar y me va a dejar listo para no volver a repetir nunca más ese pecado. Entonces, seamos generosos con Dios también, ¿verdad? Y sacrifiquémosle al Señor por nuestros yerros, por nuestros errores, por nuestros pecados. Señor, pues dado que sí, que me has mostrado que he pecado y que te he fallado, pues ahora voy a ofrecerte un sacrificio. Ahora me voy a esforzar por agradarte más y mejor, dado que hubo una época en la que te desobedecí. Entonces, el pecado y sus consecuencias. El pecado, todos los pecados traen consecuencias dolorosas y afectan nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, o nuestra relación horizontal con las personas, porque tenemos 2 relaciones: la vertical es con Dios y la horizontal es con las personas. Cuando hay un pecado, la relación con Dios es afectada, y también es afectada la relación horizontal con los hermanos, o con la familia, con la esposa, con los hijos. Bueno, pues este ha sido el mensaje para el día de hoy. Vamos a estar puestos de pie y darle gracias al Señor por habernos bendecido y por habernos dado
su gracia y su sabiduría. Y vamos a inclinar el rostro y terminar con una oración de agradecimiento al Señor y llevarnos